السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. الحمد لله رب العالمين. Alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala, el Señor de los mundos. Alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala, el Señor de toda la creación y del Señor de todo cuanto existe. Alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala siempre y en todas y en cada una de las circunstancias. Atestigo que no hay más Dios, no hay nada ni nadie digno de ser adorado excepto Allah subhanahu wa ta'ala, y damos testimonio de que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam es su siervo y su mensajero. Así como damos testimonio de que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cumplió con la misión que Allah subhanahu wa ta'ala, que su Señor le encomendó. La misión de entregar el mensaje. Aquel a quien Allah guíe, nadie podrá desviarlo. Y aquel a quien Allah desvíe, nadie lo podrá guiar. Hermanos, el día de hoy vamos a hablar de un tema de suma importancia. Un tema que en árabe se titula Kun Sadiqan. Sé sincero contigo mismo. Sé sincero con Allah subhanahu wa ta'ala, sé sincero contigo mismo, sé sincero con los demás, sé veraz contigo mismo. En una ocasión, Umar ibn al-Khattab solía decir siempre
Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Analícense a sí mismos, júzguense a sí mismos antes de que llegue el día en el que sean juzgados. El constante análisis de uno mismo le permite a uno mejorar, le permite a uno entender si está yendo por el camino que Muhammad sallallahu alaihi wasallam legisló, o antes que eso, si uno está yendo por el camino que Allah subhanahu wa ta'ala le complace o no, o si uno está yendo por el camino equivocado. Nosotros vivimos tiempos en los que la humanidad o la gente que nos rodea cree que la veracidad consiste en simplemente decir lo que va de acuerdo a la realidad. Pero la veracidad va mucho más allá de eso. La veracidad no es solamente decir de la boca para afuera lo que así el sol es fuerte, el sol es caliente, sí, no. No solamente consiste en decir lo que uno ve alrededor. No solamente consiste, la veracidad no consiste solamente en decir de la boca para afuera lo que coincide con la realidad, sino que además también consiste en que lo que yo hago coincida con lo que yo digo. De tal manera que es la definición misma del imán, la definición misma de la fe. Qaulun wa amalun wa tasdiqun bil qalb. Decir, hacer y creerlo aquí. Esa es la veracidad. Vivimos tiempos no solamente donde la gente se limita a creer que la veracidad es lo que uno dice de la boca para afuera, sino que además vivimos tiempos en los que la gente cree equivocadamente que la veracidad consiste en lo que digan de mí, olvidando que uno es quien tiene que decir de uno mismo, es decir, analizándose, no para decir yo soy el mejor de todos, sino para analizarse y entender si uno está en el camino correcto o no. Pero insisto, vivimos tiempos en los que el ser humano vive más de acuerdo a lo que la gente dice de él que de acuerdo a lo que uno dice de sí mismo. Yendo de esa manera, de una manera equivocada a como lo hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam. Vivimos tiempos en los que a uno le satisface que le digan yo soy sheikh, yo soy ingeniero, yo soy doctor, yo soy médico, y olvidamos que somos nosotros mismos quienes debemos analizarnos. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Analícense a sí mismos, júzguense a sí mismos antes de que llegue el día en el que sean juzgados. En una ocasión el profeta sallallahu alaihi wasallam le hablaba a sus compañeros, radiyallahu anhum, que Allah esté complacido con ellos, y les dijo, wala ana. El profeta sallallahu alaihi wasallam les hablaba de quienes entrarán al paraíso por la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. Y el profeta y le dijeron al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, incluso ni siquiera tú, mensajero de Allah, entrarás por tu estatus, ni siquiera tú, mensajero de Allah, entrarás por tus acciones, entrarás por quien eres tú. Y dijo, wala ana, ni siquiera yo, excepto que Allah me cubra con su inmenso favor y misericordia. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, wala ana, ni siquiera yo. Aun cuando sabemos que el profeta sallallahu alaihi wasallam es la persona a la que Allah subhanahu wa ta'ala, tal como dijo Aisha radiyallahu anha en una ocasión, قد غفر الله ذنوبك الذي ماضت والتي باقيت. Allah subhanahu wa ta'ala te ha perdonado los pecados anteriores y posteriores. A ti, mensajero de Allah. En una ocasión Aisha lo encontró al profeta sallallahu alaihi wasallam rezando, haciendo qiyamul layl por la noche, y le dijo, ya Rasulullah, ¿acaso no te apiadas de ti mismo? Porque lo encontró rezando mucho. Y dijo, ¿no te compadeces de ti mismo? ¿No te compadeces de ti mismo?
siendo que Allah te ha perdonado ya tus pecados anteriores y los posteriores? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam respondió diciendo: afala akunu abdan shakura. ¿Acaso, oh Aisha, con más razón aún, si Allah me ha perdonado los pecados anteriores y los que puedan venir después, ¿acaso no debo ser un siervo agradecido? A esa persona, al profeta sallallahu alaihi wasallam, aquí estaba en ese estatus, sus compañeros les dijeron: mensajero de Allah, ni siquiera tú. Y dijo: wala ana illa an yataghammadani rabbi biwasil fadlihi wa rahmatihi. Ni siquiera yo, excepto que Allah me cubra con su inmenso favor y misericordia. Entonces, hermanos, eso es el analizarse a uno mismo. ¿Por qué el profeta sallallahu alaihi wasallam le dio esta respuesta a sus compañeros? Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam entendió perfectamente lo que Allah subhanahu wa ta'ala dice en el sagrado Corán: Qul innama ana basharun mithlukum. El profeta sallallahu alaihi wasallam entendió claramente que Allah subhanahu wa ta'ala dice en el sagrado Corán, refiriéndose a él, al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando dice: diles, yo no soy más que un ser humano al igual que ustedes. El profeta sallallahu alaihi wasallam se analizó a sí mismo, entendió, fue veraz consigo mismo. Él no iba por ahí diciendo: yo soy el mensajero de Allah. Es más, ni siquiera le agradaba, fíjense, ni siquiera le agradaba al profeta sallallahu alaihi wasallam que cuando él entrara a una reunión la gente se pusiera de pie. Así de humilde era el profeta sallallahu alaihi wasallam. No le agradaba que cuando él entrase a una reunión la gente se pusiera de pie para saludar, porque él entendió perfectamente lo que Allah subhanahu wa ta'ala dice sobre él: Qul innama ana basharum mithlukum. Diles, oh Muhammad, yo no soy más que un ser humano al igual que ustedes. Entonces, hermanos, la importancia del ser veraz con uno mismo. El ser veraz con uno mismo tiene una infinidad, podemos decirlo así, de virtudes. Entre los beneficios de ser veraz con uno mismo podemos mencionar el hecho de que Allah subhanahu, cuando tú eres veraz contigo mismo, cuando eres veraz con tu Señor, porque si tú eres veraz contigo mismo, lo vas a hacer con más razón con tu Señor, y lo vas a hacer con tus semejantes. Cuando tú eres veraz contigo mismo, Allah subhanahu wa ta'ala te abre las puertas de su perdón. ¿Han escuchado la historia de aquel hombre que mató a 99 personas? Un hombre que mató a 99 personas y llegó un momento en el que dijo: Ana asi, soy un pecador. Uridan atub, quiero arrepentirme. Un hombre que había matado a 99 personas, ¿y acaso la gente fue la que le dijo arrepiéntete? No, al contrario, la gente lo adulaba, la gente le decía frases que a él le gustaban, lo trataban como a él le complacía. No es sino hasta el momento en el que él decide ser veraz consigo mismo, en el que Allah subhanahu wa ta'ala le abre las puertas de su perdón, las puertas del arrepentimiento. En el momento en el que él dice, en el que él se dice a sí mismo: soy un pecador, ana qatil, ana asi, soy un pecador, soy un asesino, pero quiero arrepentirme. Cuando él entiende eso y se dice a sí mismo que es un pecador, que quiere arrepentirse, pregunta: ¿dónde está la persona más sabia? Para preguntarle cómo él puede arrepentirse y lograr el perdón de Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando llega donde esta persona y le dice: ¿cómo puedo arrepentirme? Dice: no, para ti ya no habrá perdón. Has matado a 99 personas, para ti ya no hay más perdón. Y con él completó los 100. Lo mató y con él completó los 100. Pero volvió a decirse a sí mismo: ana asin, ana qatil, uridan atub.
soy un pecador, soy un asesino, pero quiero arrepentirme. Hasta que encontró a alguien que le dijo, si te arrepientes sinceramente, Allah acepta tu perdón. Allah acepta tu arrepentimiento y te otorga su perdón. Pero ¿qué le permitió a esa persona lograr el arrepentimiento? Solo el hecho de empezar a ser sincero consigo mismo. El no caer en vanagloriarse por lo que los demás digan de uno mismo. Repito, no se crean el cuento cuando vengan a decirte tú eres el mejor en esto, tú eres el mejor ingeniero, tú eres el mejor médico, tú eres el mejor profesor, tú eres el mejor en esto, tú eres el... No se lo crean. Créanse eso en el momento en el que ustedes se juzguen a sí mismos y entiendan lo que están haciendo bien o lo que están haciendo mal. Solo en ese momento. Asimismo, cada vez que uno se esfuerza, se analiza a sí mismo, es veraz con uno mismo, Allah subhanahu wa ta'ala te abre las puertas de la guía. Allah te abre las puertas de la guía, te otorga su perdón. La historia de Ka'b ibn Malik y otros dos de sus compañeros. Una historia bellísima que nos demuestra una vez más la importancia de ser veraz con uno mismo. Después del descanso, inshallah, la contamos. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ka'b ibn Malik, para quienes no lo han escuchado el nombre, Ka'b ibn Malik era uno de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam. Ka'b ibn Malik había participado con el profeta sallallahu alaihi wasallam en todas las expediciones que había tenido el profeta sallallahu alaihi wasallam, excepto en la batalla de Badr, en la que no pudo estar. Pero estuvo en todas las expediciones que tuvo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Cada vez que el profeta sallallahu alaihi wasallam salió de Medina, él estuvo con el profeta sallallahu alaihi wasallam, hasta que llegó el día de Tabuk, el día de la expedición a Tabuk. Y cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam salió en la expedición a Tabuk, salieron los musulmanes con él. Y según narra el mismo Ka'b ibn Malik, dice: yo no me había preparado para ninguna otra expedición tanto como me preparé para esta. Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam no solía preparar las expediciones, o mejor dicho, no solía anunciarlas. Pero la expedición a Tabuk, por su dificultad, el profeta sallallahu alaihi wasallam la anunció desde antes. De tal manera que cada uno de nosotros empezó a prepararse de la mejor manera. Yo no me compré un caballo mejor que el que compré para la expedición a Tabuk. Y no me preparé mejor como me preparé para la expedición a Tabuk. Pero el día que salió el profeta sallallahu alaihi wasallam de Medina y detrás de él salieron los musulmanes, ese día algo entró en mí. Y vi que algunos incluso se quedaron en Medina, algunos de los hipócritas, que no quisieron ir con el profeta sallallahu alaihi wasallam. El mismo Ka'b ibn Malik menciona y dice: yo no tenía excusa, yo tenía todo lo mejor para salir con el profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero me fui retrasando sin darme cuenta. Me fui retrasando, y cuando me retrasé, el profeta sallallahu alaihi wasallam ya había salido de Medina. Y entonces me dije a mí mismo: si salgo en este momento y alcanzo al profeta sallallahu alaihi wasallam, la gente dirá de mí que este viene con los hipócritas también, porque viene retrasado. Así que preferí quedarme en Medina. Y así pasaron los días. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam, luego me contaron, dice Ka'b ibn Malik, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba en Tabuk y veía llegar a alguien, preguntaba: ese debe ser Ka'b.
y no era Ka'b. El profeta sallallahu alaihi wasallam preguntó a sus compañeros: ¿qué fue de Ka'b? Y uno de los que estaba ahí dijo: seguro que se ha quedado con los hipócritas. Hasta que se levantó uno de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam y dijo: muy mala palabra lo que has dicho, porque jamás hemos visto nada malo de Ka'b. Ka'b es uno de los más cercanos al profeta sallallahu alaihi wasallam. Y así pasó el tiempo hasta que el profeta sallallahu alaihi wasallam regresó de la expedición de Tabuk y volvió a Medina. Y aquí Ka'b empieza a preocuparse y dice: cuando supe de la vuelta del profeta sallallahu alaihi wasallam a Medina, me empecé a inquietar. No sabía cómo iba a enfrentar yo al profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Cómo iba a poder yo verle a la cara al profeta sallallahu alaihi wasallam, siendo que él salió en una expedición y yo no fui con él? Empecé a preguntar a los más sabios de mi familia alguna excusa que yo pueda presentarle. Y todos me aconsejaron que yo debía darle alguna excusa. Y cuando llegó el profeta sallallahu alaihi wasallam, muchos de los hipócritas que se quedaron en Medina fueron donde el profeta sallallahu alaihi wasallam inventando excusas, diciendo: mensajero de Allah, me quedé por tal motivo, me quedé porque tuve tal impedimento, mensajero de Allah, estuve enfermo, mensajero de Allah, me retuve tal cosa. Y a todos el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: Ghafarallahu lak, que Allah te perdone, pediré el perdón por ti. Hasta que llegó mi momento y tuve que ir donde el profeta sallallahu alaihi wasallam, y ya yo tenía una excusa preparada. Ya me habían aconsejado y me habían dicho: el profeta sallallahu alaihi wasallam ha pedido el perdón a Allah por muchos otros. Si tú siendo cercano al profeta, si tú le das una excusa, el profeta sallallahu alaihi wasallam va a pedir el perdón por ti también. Y él iba dispuesto a darle una excusa inventada. Hasta que llegué frente al profeta sallallahu alaihi wasallam, y cuando lo vi no fui capaz de mentirle. Esa, hermanos, esa es la naturaleza de la persona que es sincera consigo mismo. La persona que es sincera con Allah subhanahu wa ta'ala. La persona que está acostumbrada a la veracidad, que cuando tiene una chance para decir una mentira no es capaz de hacerlo. Hasta que llegó donde el profeta sallallahu alaihi wasallam y le dijo: mensajero de Allah, soy una persona a la que Allah subhanahu wa ta'ala lo ha dotado de argumentos. Yo podría venir y darte alguna excusa y lograr tu complacencia, pero quizá eso termine en lograr la ira de Allah subhanahu wa ta'ala. Quizá eso termine, yo podría lograr la complacencia de los demás, pero ni Allah subhanahu wa ta'ala ni tú, mensajero de Allah, estarían complacidos conmigo. El profeta sallallahu alaihi wasallam terminó de hablar con él y dejó que se vaya. Ordenó que se fuera. Y así como Ka'b ibn Malik, hubieron otros dos compañeros que fueron sinceros, no eran de los hipócritas, pero no fueron con el profeta sallallahu alaihi wasallam. El mensajero de Allah prohibió a todos los musulmanes que le hablaran a Ka'b y a los otros dos. Les prohibió a todos que le hablaran a Ka'b y a los otros dos. Ka'b ibn Malik sigue narrando y dice: iba al mercado a veces esperando encontrarme con los musulmanes, pero nadie me daba cara. Iba a la mezquita y veía al profeta sallallahu alaihi wasallam, iba a cumplir con mis oraciones, y cuando lo veía le robaba alguna mirada al profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero cuando yo volteaba a verlo, el profeta sallallahu alaihi wasallam volteaba a su rostro. Ka'b ibn Malik estaba en una situación en la que a ninguno le agradaría estar. Así pasé cerca de 40 días, dice Ka'b ibn Malik. Nadie me hablaba. Incluso dudo hasta que me respondieran el salam, menciona en una ocasión cuando fue a buscar a su primo. Menciona que fue donde su primo saltó el muro de su huerto para ver a su primo, a quien más amaba, y le dijo salamu alaikum, y según menciona Ka'b, dice: dudo que me haya respondido el salam.
Y en ese momento le pregunté: primo, ¿tú crees que yo amo a Allah y a su mensajero? Y no me respondió. Y volvió a insistirle y le dijo: primo, ¿tú crees que yo amo a Allah y a su mensajero? Y no me respondió. Y se le volvía a preguntar hasta por tercera vez, y su única respuesta fue: Allahu Alam. Yo no sé si tú amas a Allah y a su mensajero. Ka'b menciona que no le quedó otra más que regresar de la misma manera en la que entró al huerto. Saltó el muro otra vez y se fue humillado. Había estado con su primo, una de las personas más amadas por él, y no fue capaz de responderle el salam, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam había prohibido a todos los musulmanes que le hablaran. Y cuando estaba en medio de eso, pasaron los 40 días, estaba cerca de cumplirse los 50 días, cuando fue a la mezquita, cumplía con su salat, veía al profeta sallallahu alaihi wasallam, le robaba miradas, pero cuando él volteaba a verlo, él sentía que el profeta sallallahu alaihi wasallam lo miraba a él. Pero cuando él volteaba a verlo, el profeta sallallahu alaihi wasallam volteaba su rostro. No quería saber nada con él. Ka'b ibn Malik menciona: vivíamos días en los que sentía que la tierra no era la misma. La tierra en la que yo vivía no era la misma. Sentía que el mundo se estrechaba encima de mí. Y estando en medio de esa situación, escuché a una voz que decía: Hani'an laka ya Ka'b ibn Malik. Hani'an laka ya Ka'b. Bienaventurado seas, oh Ka'b ibn Malik, pues Allah ha aceptado tu arrepentimiento. Bienaventurado seas, dice que escuchó a un hombre que subió a una montaña y desde la montaña gritaba: Hani'an laka ya Ka'b. Bienaventurado seas, oh Ka'b, pues Allah ha aceptado tu arrepentimiento. Y en ese momento Allah subhanahu wa ta'ala reveló un ayah que empieza diciendo: وَعَلَى الثَّلَاثَةَ الَّذِينَ خُلِّفُوا. Y sobre esos tres que se quedaron en Medina y no estuvieron con el profeta sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala revela y dice que sepan que Allah subhanahu wa ta'ala es perdonador, compasivo y ha aceptado su arrepentimiento. Dice Ka'b: desde ese día, al escuchar eso, fui corriendo donde el profeta sallallahu alaihi wasallam, y en todo mi camino la gente me veía y me decía: Hani'an laka ya Ka'b, Hani'an laka ya Ka'b, bienaventurado seas Ka'b. Hasta que entré a la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam y salió Talha y me abrazó y me dijo: Hani'an laka ya Ka'b. Y me vio el profeta sallallahu alaihi wasallam y me dijo: Hani'an laka ya Ka'b, bienaventurado seas Ka'b. Y entonces en ese momento Ka'b le preguntó al profeta sallallahu alaihi wasallam: Ya Rasulullah, ¿esta decisión es tuya o es de Allah subhanahu wa ta'ala? Y dijo: Bal min Allahi subhanahu wa ta'ala. Esta decisión no es mía, sino es una decisión que Allah subhanahu wa ta'ala ha revelado en su libro. Es una decisión que Allah subhanahu wa ta'ala te ha enviado a ti. Hermanos, yo quiero que se tomen un momento y que se imaginen el grado de arrepentimiento de Ka'b ibn Malik. Ojo, al haber sido veraz. Él no mintió para conseguir provechos. Fue una persona veraz. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala aceptó su arrepentimiento de tal manera que reveló un versículo por él. ¿Qué honor más grande que el hecho de que Allah subhanahu wa ta'ala revele un versículo por ti? Nosotros ya no vamos a pasar eso. Pero estos compañeros que tuvo el profeta sallallahu alaihi wasallam fueron lo mejor de la creación. Y en ellos tenemos ejemplos. En el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenemos guía. Dice Ka'b: después de ese, llegué donde el profeta sallallahu alaihi wasallam y me dijo: bienaventurado seas, oh Ka'b, este día es el mejor día de tu vida después del día en el que tu madre te trajo al mundo. Allah ha aceptado tu arrepentimiento. Y es ahí donde Allah subhanahu wa ta'ala revela y dice:
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Allah subhanahu wa ta'ala reveló el ayah que dice: y sobre esos tres que no estuvieron con el profeta sallallahu alaihi wasallam y sintieron que el mundo se estrechaba sobre ellos y que sus propios seres se estrechaban, sus pechos se estrechaban, y pensaron que no había escapatoria de Allah subhanahu wa ta'ala excepto en el único camino que puede haber, lo que es el del arrepentimiento volviendo hacia Él. Allah subhanahu wa ta'ala les dicen: sepan que ciertamente Allah es Tawwabur Rahim, que ciertamente Allah es quien acepta el arrepentimiento y es el misericordiosísimo. Luego de eso, hermanos, Ka'b solía decir: luego de eso entendí que no hay mayor premio para el hecho de ser veraz con uno mismo que el perdón de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, hermanos, sean sinceros consigo mismos, y el consejo empieza para mí mismo. Sean consejos con uno mismo, consigo mismos. Sean sinceros con Allah subhanahu wa ta'ala. Sean sinceros con sus semejantes, y en eso habrá una enorme recompensa para todos. Háganlo constantemente, tal como lo dijo Omar. Empezamos con eso y terminamos con eso. Tal como dijo Omar: hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Júzguense a sí mismos antes de que llegue el día en el que sean juzgados, y no habrá marcha atrás. Dijo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, dice Allah subhanahu wa ta'ala en el sagrado Corán: inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Y dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashar. Quien pida las bendiciones por mí una vez, Allah le bendecirá 10 veces más. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت يا ربنا أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم السلام. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا